Despois de ter escoitado a maxistral intervención de don Óscar Valado, vamos agora a aprender en torno á singularidade do órgano ibérico gracias á presencia aquí de don Roberto Fresco, profesor de órgano dos cursos de música en Compostela, o cual significa tamén adicto á nosa cidade e á nosa Galicia, natural de Astorga, por tanto, bo coñecedor tamén do camiño, e organista titular da Catedral da Almudena de Madrid, profesor tamén de órgano do Centro Superior de Enseñanza Catarina Gurska de Madrid, pero sobre todo o que a min me produce unha especial satisfacción, discípulo predilecto de Montserrat Torrent, que é a profesora emérita de órgano de música en Compostela, foi moitos anos catedrática en Barcelona, na Universidade na que tamén é doutora honoris causa. Montserrat Torrent trátase de unha das mellores organistas de Europa, máxima coñecedora do órgano ibérico tradicional, e xa digo, ten como discípulo predilecto a Roberto Fresco. Ela tocou en Santiago fai 2 días, o sábado pasado, tocou no Congreso, un concerto especial que houve en San Paio de Antealtares, e cando a felicitaba eu despois, contábame algunhas limitacións que tuvo no concerto, e que claro, todo isto de ter 91 anos, como teño eu, e ao mesmo tempo de terme que comunicar por escrito, porque prácticamente non hai nada, bueno, pois cando Montserrat chegou un momento no que xa tiña moi limitadas as condicións físicas, dixo, bueno, aínda que siga vindo a música en Compostela, teño que ser relevada. E teño que ser relevada, e a min gustaríame que fose relevada polo meu discípulo predilecto, que é Roberto Fresco. É tradición en música en Compostela aceptar que un profesor que cumple o ciclo pois sexa sustituído por quen el propoña, para que efectivamente houvese sempre continuidade nas ensinanzas. E desde entón, Roberto, pois está ao cargo da Cátedra de Música en Compostela. Fixo a súa formación complementaria na Hochschule für Musik en Viena, con Michael Aldulescu, pero na súa formación, xa digo, a importancia das ensinanzas de Montserrat Torrent foron clave. Foi profesor de órgano clave en diversos conservatorios de Madrid, Salamanca e Palencia, e fundador e director da Academia de Órgano Fray Josep de Echevarría, que se realiza nos órganos históricos da Terra de Campos, en Palencia, que ten como finalidade a promoción dos órganos antigos españois en toda a literatura que foi escrita para eles. Pode aportarnos moito, ademais de ensinarnos moito. A aportación está aberta sempre no sentido de que poderá responder, sei no ben, a todas as dúbidas e cuestións que teñamos que lle podamos plantexar dende Galicia en relación cos nosos instrumentos, tanto históricos como contemporáneos. Imos entonces agora a escoitar todo o que sabe en torno da singularidade do órgano ibérico, pero antes de empezar a escoitalo, quero darlle as gracias porque sempre está absolutamente aberto a canto lle plantexamos dende aquí e sabemos o agrado con que ven sempre a estar con nós. Gracias, Roberto. Enhoraboa anticipada polo moito que imos aprender de ti. Moitas gracias. Buenas tardes a todos. Quisiera, en primer lugar, mostrar mi agradecimiento al Consello da Cultura Galega por invitarme a estar esta tarde aquí con todos ustedes
y muy especialmente esa gratitud en las personas de Enrique Jiménez y de Maximino Zumalave, personas a las que me une desde hace mucho tiempo Santiago y la música. La música es una parte importante de mi vida, evidentemente, pero también lo es Santiago. No solo, quizás en otro contexto se lo puedo contar a alguien, porque a Santiago le debo de alguna manera mi vocación por el órgano hace más de 40 años, hace mucho tiempo. Sino porque, bueno, como ha dicho Enrique, yo he nacido en una pequeña ciudad de provincias, en el Camino de Santiago, y desde pequeño para mí es absolutamente habitual ver pasar personas caminando hacia Santiago de Compostela. Entonces, Santiago siempre ha sido para mí una ciudad, un lugar que ha estado en el horizonte de mi vida y sigue estándolo, ¿no? de muchas maneras. Y por eso me hace especialmente feliz pues no solamente participar desde hace unos poquitos años en Música en Compostela como profesor, sino, por ejemplo, estar esta tarde aquí con todos ustedes. Gracias, por lo tanto, Maximino, Enrique. El órgano es seguramente el instrumento musical con la historia más extensa de cuantos hoy podemos escuchar. Desde el siglo XIV hasta nuestros días, existe un extenso repertorio que muestra la actividad ininterrumpida que ha tenido desde aquellos primeros testimonios documentales del Robert Bridges Codex hasta la vanguardia compositiva más actual. Tal vez convenga aclarar que desde el primer órgano hidráulico del Ctesibios griego hasta los grandes y modernos instrumentos como el recién inaugurado de la Maison de la Radio en París, el órgano no ha dejado de evolucionar. Se ha adaptado a los gustos y a las modas de las diferentes épocas y ha asumido, en su medida, los avances técnicos que se han ido sucediendo, especialmente desde la Revolución Industrial en el siglo XIX. Cabe pensar que un órgano del siglo XVI es totalmente diferente a uno del XIX, y sin embargo, los principios sonoros que son la esencia del instrumento han permanecido inmutables, adaptándose, eso sí, a los gustos de cada momento histórico. Es la suya una trayectoria que mucho ha tenido que ver con la trascendencia del ser humano desde que en la Edad Media entra a ocupar un lugar propio en la Iglesia y en la liturgia cristiana. Quizá en este hecho influyera la idea de eterno que subyace en el órgano, ya que su sonido no impone ningún límite temporal. Es capaz de mantener el sonido de una forma a priori indefinida, porque, a diferencia de otros instrumentos, no hay un arco que al cambiar de dirección rompa en alguna medida las vibraciones de la cuerda o unos pulmones que deban respirar para poder escucharlo de nuevo. Algo así como lo que se desprende de la obra del compositor norteamericano John Cage, As Slow as Possible, proyectada para tener una duración de 639 años, cuya interpretación está teniendo lugar en un órgano construido a tal efecto en la iglesia de San Bujardi, en Halberstadt, Alemania. La idea surge de una discusión entre músicos y filósofos en el marco del Orgel Symposium de 1997, en la ciudad alemana de Trossingen. La duración de la obra viene determinada por el hecho de que en el año 1361 se construyó el primer órgano de la catedral de Halberstadt y la intención era que la obra comenzara a interpretarse en el año 2000, al cumplirse los 639 años de tal efeméride. En realidad, la obra comenzó a sonar el 5 de septiembre de 2001, por lo que concluirá el 5 de septiembre del año 2640. No es la eternidad, pero es un periodo de tiempo muy extenso comparado con los años de vida de un ser humano. Este concepto de permanencia nos lleva a constatar que más que ningún otro instrumento, el órgano generalmente es creado como parte de una arquitectura en medio de la cual va a permanecer toda su vida útil. Esa arquitectura va a condicionar no pocos elementos estéticos y sonoros que le darán una determinada fisonomía estética y sonora.
Además, el órgano, como sugiere Kerala Snyder, nos invita a reflexionar sobre aspectos más allá de la música. Podemos preguntarnos cómo hace su trabajo un instrumento cuyo mecanismo se nos oculta por completo, o quién costea la construcción de una máquina tan compleja y tan costosa. Además, la enorme gama de posibilidades sonoras que va desde los agudísimos de algunas misturas hasta las profundidades de los graves de 16 o 32 pies, desde la voz todopoderosa de un plenum hasta la suave brisa de un bordón, ¿no es reflejo, imagen de la música de las esferas? Y cuando ese sonido nos envuelve junto con la particular luz y el inconfundible olor a incienso y a cera de una inmensa nave catedralicia y ni siquiera podemos ver al organista, ¿no es cierto que resulta fácil pensar que es Dios mismo quien lo hace sonar? Más allá de la fantasía o del misterio, estas y otras preguntas contribuyen a poner de manifiesto que este espléndido patrimonio material está al servicio de esa otra inmensa riqueza inmaterial que es la misma música. En el transcurso del último tercio del siglo XX se desarrolla en nuestro país un movimiento creciente en torno a la restauración de órganos históricos, actividad que aún se encuentra en pleno desarrollo. La península ibérica es una región muy rica en instrumentos originarios de los años finales del siglo XVII, de todo el siglo XVIII y una buena parte del XIX. De hecho, la construcción de instrumentos con principios barrocos se mantiene hasta ya entrado el siglo XX, conviviendo con otras formas más modernas de organería. Con anterioridad a esas fechas, los casos conservados son muy pocos. Generalmente se trata de cajas de los siglos XV, XVI o XVII que albergan órganos que ya nada tienen que ver con la estética que los envuelve. Como ejemplo, solo en la Comunidad de Castilla y León hay censados unos 500 órganos históricos. Es cierto que estas cifras no son proporcionales en todas las comunidades autónomas, pero este dato puede darnos una idea de la importancia del legado histórico y artístico del órgano antiguo a nivel de toda la península ibérica. Este movimiento de restauración de instrumentos empieza a tomar cuerpo en los años 70, coincidiendo con el cambio político acaecido en España y la instauración de la democracia. Paralelamente, surge un interés social creciente hacia el patrimonio como una forma de fomentar las diferentes identidades regionales o locales, en el que la comercialización y la politización de la cultura juegan un importante papel. Esta búsqueda de identidades también va a quedar reflejada en el mundo del órgano. El interés en la restauración de los órganos, en la recuperación de su sentido sonoro, tiene un antecedente muy claro en la Alemania de principios del siglo XX, en la que el doctor Albert Schweitzer encabeza el movimiento Orgelbewegung y que tiene su punto de partida en las conclusiones del primer congreso que tuvo lugar en Freiburg en 1926. En su autobiografía, el teólogo, músico, científico y médico relata cómo en el otoño de 1896, visitando el nuevo órgano de la Liederhalle de Stuttgart, tuvo la sensación de que la audición estaba siendo un caos a pesar de que el organista Heinrich Lang era un músico de total solvencia. Lang interpretaba una fuga de Bach en la que el doctor no podía distinguir las voces independientes a causa de la áspera armonización del instrumento. En ese momento, Schweitzer tuvo la certeza de que el órgano moderno, en aquellos momentos de tradición sinfónico-romántica, significaba un paso hacia atrás en ese sentido. De esta manera quedó sembrada en la prodigiosa mente de Schweitzer la simiente de lo que años más tarde se llamaría en alemán Orgelbewegung, movimiento de renovación del órgano. Schweitzer critica a los constructores de órganos de su época por anteponer en su trabajo las motivaciones puramente comerciales a aquellas artísticas que requiere su oficio. En esos momentos, determinados avances científicos, como la aplicación de la electricidad a la organería, estaba causando verdaderos estragos en Europa en detrimento del sistema de transmisión mecánico, que permite al organista realizar una verdadera articulación y control del sonido. Schweitzer ataca también la proliferación de registros que tratan de imitar a los instrumentos de cuerda y aboga por la vuelta a las presiones de aire bajas que utilizaban los antiguos organeros.
Otro aspecto que provocó la indignación del doctor es la posibilidad que da la transmisión eléctrica para que consola y tubería puedan estar en ubicaciones diferentes, lo que a su vez facilita que el instrumento pueda estar fraccionado en diferentes puntos de la nave. Esto puede ser muy efectista de cara al auditorio, pero los distintos planos sonoros del órgano adquieren sentido cuando parten de una situación espacial próxima, de una única ubicación dentro de la caja del instrumento. Lejos de ser un simple anticuario, Schweitzer manifestó también su admiración por la obra del organero Aristide Cavaillé-Coll, aunque esa falta de visión polifónica del instrumento hace que también los del francés sean poco aptos para la presentación ideal de la música de Johann Sebastian Bach. Así, durante 20 años, Schweitzer coloca las bases del movimiento de la Reforma que tomará cuerpo en el Congreso de Freiburg de 1926 y que va a resultar mucho más revolucionaria de lo que en un principio él mismo podría calcular. La conferencia va a suponer no solo el renacimiento del órgano, sino también el creciente interés en la música de iglesia y en la liturgia, aspectos estos tan interdependientes en Alemania. Además, los instrumentos construidos por los organeros Arves Nidga, Andreas y Gottfried Silbermann e incluso por el mismo Michael Pretorius van a convertirse en los modelos de toda la Reforma. Habría que esperar varias décadas hasta que en 1956 el joven organero Gabriel Blancafort, después de realizar sus estudios teológicos en la Universidad de Comillas y de haber aprendido el oficio de organero en la fábrica de órganos de Nuestra Señora de Montserrat, dirigirá sus pasos primero al taller de Víctor González en París, donde va a permanecer por espacio de 3 años, y después a la Casa Walcke en Ludwigsburg, lugares en los que conoce y absorbe las corrientes organeras que entonces dominaban en Europa y que no eran otras que las del Orgelbewegung. A su regreso en 1961 se reincorpora a los talleres Royant, entidad que en 1974 ya dirige enteramente y refunda con su propio nombre. El taller de Blancafort, además de ser un lugar donde construir y restaurar órganos, ha sido también una escuela de organeros. La ausencia en España de una escuela de organería ha motivado que todavía hoy el organero siga formándose a la manera tradicional y podemos decir que Gabriel no solo restauró órganos antiguos, sino también el oficio de organero. De este modo, los principales talleres que en la actualidad funcionan en nuestro país están dirigidos por personas que trabajaron en los comienzos de su carrera en el taller de Blancafort y en diferentes medidas han propagado sus postulados y han ofrecido al órgano español la oportunidad de un renacimiento. Como en aquellas primeras décadas del Orgelbewegung, se han cometido errores, algunos verdaderamente importantes, pero todos estos organeros trabajan en encontrar el sentido, la personalidad, no solo de los instrumentos que restauran, sino también de los que crean, siendo conscientes de su responsabilidad con el pasado y con las generaciones futuras a las que legan su trabajo y que serán las encargadas de mantenerlo. Al mismo tiempo, surge un interés considerable por todo cuanto tiene que ver con la música para órgano y su documentación, y de ello son testimonio algunos acontecimientos como la celebración del primer Congreso Nacional de Musicología en 1979. 2 años después tendría lugar el primer Congreso Español de Órgano y a partir de esos momentos, así como en los sucesivos congresos, simposios, foros de órgano y también en las revistas de musicología nacionales, como la de la SEDEN, Nasarre, Anuario Musical, la voz de los organeros, de los organistas y de los musicólogos en torno al instrumento se convierte en un hecho habitual. El órgano también había estado presente en las más de 6 décadas de vida de la revista Tesoro Sacro Musical, aunque muchos de los contenidos que allí aparecían tuvieran un carácter más divulgativo que científico. Son muchos los trabajos de investigación realizados en torno al órgano histórico ibérico. Cabe destacar el medio siglo dedicado a esta labor por el hispanista francés Louis Janvoux, a través de libros y una infinidad de artículos publicados en revistas especializadas. Sus aportaciones son capitales para entender la historia de la organería peninsular.
También son a todas luces relevantes los 4 volúmenes que el jesuita Jesús Ángel de la Lama publica en los años 90 sobre el instrumento castellano. Y más recientemente, los trabajos de investigación del musicólogo y organista Andrés Cea. Será también una organista catalana, Montserrat Torrent, la que impulsará todo cuanto tiene que ver con la enseñanza del órgano en España, operando un cambio que no cesa de dar sus frutos mediante la creación de una verdadera escuela de órgano alrededor de su cátedra en el Conservatorio Superior de Música de Barcelona. Enseñanza que se sitúa en la altura hasta entonces desconocida en nuestro país, tanto a nivel de preparación técnica como de interpretación organística. Organería, investigación, pedagogía e interpretación experimentan una auténtica revolución en el trabajo de los años 70 y 80 en toda España. El órgano empieza a dejar atrás la oscuridad visual y auditiva en la que había estado inmerso durante décadas. Los organeros buscan devolver al instrumento sus capacidades mecánicas y sonoras para que el organista pueda desplegar todas sus aptitudes técnicas e interpretativas en favor de un discurso musical limpio, nítido, capaz de captar la atención del oyente. El necesario melange de organeros y organistas desata un creciente interés por la música antigua española para órgano. Este interés por el repertorio hispánico trajo asociada la recuperación de los antiguos órganos ibéricos, que son los instrumentos idóneos para la interpretación de este repertorio, lo que a su vez ha ido despertando paulatinamente la curiosidad de los compositores de nuestro tiempo por un nuevo instrumento al que dedicar su creatividad. Pero tratemos de definir en qué consiste la singularidad del órgano en la península ibérica. Tal y como afirma Louis Jambou, la realidad de lo que llamamos órgano histórico español pertenece ya al siglo XVIII y sobre él todavía se sigue teorizando durante la segunda mitad del siglo XIX, como lo muestra el Tratado de Organería que publica Mariano Tafall y Miguel entre los años 1872 y 1876, precisamente aquí, en Santiago de Compostela. Puede decirse que no hay un órgano español de los siglos XV y XVI. El modelo de instrumento castellano irá conquistando lentamente toda la península y los territorios colonizados en América y en Oriente. Ya a finales del siglo XV hay 2 realidades organísticas que se corresponden con la división político-administrativa de España, la Corona de Castilla y la Corona de Aragón. Parece claro que la organería en el Reino de Aragón se desarrolla antes que en Castilla y que existe una fuerte influencia en tierras mediterráneas de la organería alemana. Dimensiones de los instrumentos, órganos de varios cuerpos con algunas pisas, división del plenum del órgano medieval, aparición progresiva de los nazardos y las flautas. Sin embargo, el órgano en el resto de la península se configura ya como un gran positivo, en el que tienen cabida algunas lengüetas y flautas junto a los principales. Es importante destacar que ya desde principios del siglo XVI el órgano en España encuentra casi siempre una colocación lateral, ya sea en el coro alto a los pies de la nave, como en la mayoría de las iglesias, bien sea en el coro bajo central, como en las catedrales o colegiatas. Una consecuencia de esto es la aparición de un segundo órgano enfrentado al primero cuando las posibilidades económicas lo permiten, especialmente en iglesias grandes. En general, hay una predilección por el lado derecho o lado del Evangelio, ubicándose allí los instrumentos que se consideran más importantes en razón de su tamaño o novedad, buscando la simetría y la armonía. Esta particular situación va a condicionar en buena medida la evolución del instrumento, ya que generalmente el organero dispone de un ancho y una profundidad muy limitadas para la creación del órgano y para las posteriores labores de montaje y mantenimiento. Esto le forzará a una superposición vertical de los planos sonoros y, personalmente, no me parece descabellado pensar que esta obligación de sacar los planos sonoros fuera del secreto principal esté en el origen de la lengüetería de batalla. Consecuencia de esto es la progresiva multiplicación de los pequeños secretos ubicados fuera de ese secreto principal, que darán cabida primero a la corneta o a algún otro registro solista,
y después a la caja de ecos que puede llegar a albergar ya en el siglo XVIII todo un cuerpo sonoro expresivo. Este interés o necesidad por buscar nuevos planos sonoros conduce a otra de las características del órgano en los grandes templos, que es la doble fachada sonante y que traerá consigo la multiplicación de la batalla en la parte posterior del órgano. En esta búsqueda de espacio sonoro acabará encontrando su lugar la cadereta o positivo de espalda, que también llegará a tener su duplicado en la fachada posterior. En todos estos artificios sonoros tiene un papel destacado diferentes elementos que, como el tablón acanalado, no solo permitió a los organeros dar rienda suelta a su ingenio, sino que contribuyeron también a crear una estética sonora muy característica. Digamos que nada diferencia físicamente un teclado partido de aquel que no lo es. La configuración de las notas diatónicas y alteradas es exactamente la misma que en cualquier otro teclado de la época, con las particularidades generales de la primera octava corta y la extensión propia del órgano que comienza en el Do1 y que en el agudo oscila, dependiendo de la época de construcción del instrumento, entre el La4 y el Re5. Los sonidos, colores, efectos que escuchamos en el órgano vienen dados por los tiradores de los registros que encontramos a ambos lados de la consola y que previamente hemos accionado. Habitualmente estos registros tienen efecto sobre toda la extensión del teclado. Cada tirador que accionamos añade un nuevo color, tesitura, en todo el teclado. Pero el órgano ibérico tiene la particularidad de que para conseguir un mismo color en todo el manual debemos accionar dos tiradores, uno a la derecha y otro a la izquierda del teclado. De igual modo, tenemos que hacer con cada registro que deseemos añadir. El punto de división de los registros estará siempre entre las notas Do3 y Do sostenido 3, lo que nos llevará a hablar de tiples y bajos. Esto significa que podemos hacer sonar toda la extensión del teclado con la misma sonoridad, eligiendo tiradores con idéntico nombre a ambos lados, o que podemos tañer al mismo tiempo dos colores diferentes, uno solista, que puede ser tiple o bajo, y un acompañamiento en la parte opuesta del teclado. Este hecho generó desde sus inicios en el último tercio del siglo XVI y hasta principios del siglo XIX un modo de tocar que dio lugar a una inmensa colección de literatura partida, tientos, versos y diferencias, que distingue sustancialmente la música peninsular de los siglos XVI, XVII y XVIII de la de otras escuelas del viejo continente. Precisamente ese elemento que va a caracterizar el órgano español aparecerá en el Reino de Aragón. Encontramos por vez primera un teclado partido en Zaragoza en 1567 con el trabajo que el organero Guillaume de Luppe realiza para la iglesia de Santa Cruz. La novedad se extiende rápidamente por Castilla y supone, desde un punto de vista organero, que una parte de la corona aragonesa se aparta de su tradición, puesto que toda la parte occidental de la corona de Aragón asume del mismo modo toda esa característica. Valencia adoptará esta costumbre ya en el siglo XVII, permitiendo que en los últimos años del siglo se dé un giro importante hacia el órgano castellano y en los primeros años del XVIII se asienten aquí importantes organeros navarros como los Alanova. En Cataluña habrá que esperar hasta el segundo tercio del XVIII para tener constancia de que también se ha distanciado de su antigua tradición, cerrando así, en cierto modo, el círculo de la unificación. Aunque esto no signifique que hayan desaparecido todas las características territoriales. La generalización del registro partido viene sin duda de la mano de los organeros procedentes de los Países Bajos que se instalan en la península tras la instauración en el trono español del emperador Carlos V. Entre ellos cabe destacar a Guillaume de Luppe, maese Jorge Flamenco y los organeros Prevós. En el transcurso de la segunda mitad del siglo XVI, en la polifonía religiosa, empieza a extenderse el uso de varios coros simultáneos y poco a poco va imponiéndose la preeminencia de una voz, camino que se abre al bajo cifrado y a las futuras formas instrumentales solistas. En la escuela catalano-valenciana, donde en principio eran más visibles las influencias europeas,
Era relativamente frecuente encontrar instrumentos con 2 teclados, lo que permitía esa duplicidad de planos, de colores. Pero en la escuela castellana el instrumento se reducía casi siempre a un solo manual y, por lo tanto, a un solo color que dependía de las posibilidades tímbricas de cada instrumento. La solución ideada por los organeros en tierras castellanas será la principal característica a partir de entonces del órgano en la península ibérica y en las colonias de América y de Oriente. Conservando un solo teclado, duplicará e incluso triplicará los planos sonoros. En un principio, no todos los registros se encuentran en esta nueva disposición. En los comienzos había una predilección por la partición de los registros de la familia de la lengüeta, dulzainas, trompetas, orlos, con menos frecuencia los nazardos o las flautas y en menor proporción los flautados. También hay que apuntar que cuando se trata de órganos de más de un teclado, el número de registros partidos se reduce considerablemente, ya que esa duplicidad de planos sonoros está garantizada mediante la existencia de 2 o más teclados. Entre 1567 y 1579, el organero flamenco Maese Jorge construye para la Catedral de Sevilla un instrumento de 2 teclados, pero ya con todos los registros partidos. Sin embargo, 40 años después, en 1616, el organero Diego Quijano construye en la Colegiata de San Pedro de Lerma un órgano de un teclado de 42 notas en el que solamente encontramos como registros partidos la címbala y los orlos, un único registro de lengüeta de este instrumento. Así pues, hacia la mitad del siglo XVII, el órgano castellano es el modelo en prácticamente toda la península ibérica, con excepción de las tierras más orientales, sin que se puedan concretar unas fronteras concretas. En general, se trata de un instrumento con base en un flautado de 13 palmos, raramente de 26, al que se suman toda la columna de principales, octava, quincena, decinovena, veintidosena, así como las mixturas lleno y címbala. También encontramos los tapados y nazardos, aunque en menor proporción. La lengüeta suele ser una trompeta en Castilla o una dulzaina en Aragón. Normalmente el instrumento consta de un solo teclado de 42 notas con los registros siempre partidos. Hay un segundo avance a finales del siglo XVI que parece que llega también de la mano de la familia de Lupe y que se convertirá finalmente en otra de las peculiaridades del órgano español. Se trata de la implantación de un secretillo aparte y elevado del principal que suele acoger en un principio un registro de lengüeta y con posterioridad la corneta. Pero será en la zona centro de la península, en lo que Luis Jambou denomina el centro toledano, donde se desarrolle esta innovación. Será a partir de 1655 cuando se empieza a documentar la caja de ecos, nuevo plano sonoro que viene a sumarse a los ya existentes, el arca de ecos u órgano de ecos. Se trata de un cajón de madera con su propio secreto que albergará una corneta o un registro de lengüeta o ambos. Esta caja podrá abrirse por la parte superior a voluntad del organista, que lo accionará con el pie o con la rodilla. Es una especie de caja expresiva que permite al menos 3 gamas dinámicas diferenciadas: el eco, el contraeco y la suspensión que se produce entre ambos efectos. Esta caja de ecos estaba situada bien encima del secreto principal o bien debajo, frente a la consola. Será Fray José de Echevarría quien coloque un medio registro alto de clarines, los cuales han de tener su eco con su ida y su venida. Parece lógico pensar que iría acompañado por una corneta también en eco, lo que desde un principio formaría un dúo que perdurará durante toda la historia del instrumento. Así lo detalla el organero franciscano en el órgano de Tolosa, cuando pide que el órgano disponga de una segunda corneta, y cito, la cual sirve para remedar a la primera, con la cual se hacen los ecos, con tal disposición que haya suspensión de irse las voces muy lejos, y lo mismo acercarse, conforme el organista tuviere la elección y gusto. Además de los numerosos documentos que mencionan la construcción o reparación del nuevo invento, la palabra eco aparece en numerosas ocasiones en las colecciones de Martín Nicol, Martín de Olagüe, Miguel López, lo que da una idea de la aceptación del nuevo ingenio que estuvo en boga hasta la desaparición del órgano barroco español.
Hacia el final del siglo XVII, esta idea de destacar solo determinados timbres en la caja de ecos se ve suplantada en ocasiones por todo un bloque de registros que adquieren así una cierta categoría de expresivo. Esta nueva cadereta interior del órgano convivirá en algunas ocasiones con una cadereta exterior. A lo largo del siglo XVII, diversos datos procedentes de capitulaciones de los órganos hacen pensar en una temprana aparición de la lengüetería de batalla, o al menos en los ensayos previos y necesarios a la implantación de este rasgo característico del órgano en la península ibérica. Ya desde mediados del siglo anterior encontramos el medio registro de dulzaina ubicado fuera del secreto principal, encima o debajo de él. Tal vez una idea de lo que pudieron ser los intentos anteriores nos la pueda dar la trompeta interior que Pedro Liborna Echeverría coloca en 1709 en el órgano de la capilla de la Universidad de Salamanca, no en la parte trasera del secreto como es lo habitual, sino en primer término, ocupando el lugar del flautado en un órgano que no posee fachada, sino unas celosías que cierran el frente del instrumento. Sea como fuere, la lengüetería tendida o horizontal se va a convertir en uno de los elementos más representativos de la organería española a partir de ese momento y que todavía continúa incorporándose a los nuevos instrumentos del siglo XXI en todo el mundo. La invasión del espacio exterior a la caja del órgano por parte de la tubería constituye en realidad la creación de un nuevo plano sonoro que viene a sumarse a las conquistas ya realizadas del registro partido, del secreto elevado y de la caja de ecos, y que son manejadas desde el único teclado del órgano español. El primer dato cierto que conservamos acerca de la lengüetería horizontal pertenece a 1677, fecha en la que Fray José de Echevarría se compromete a construir en Mondragón un órgano, cito de nuevo, con unas dulzainas las cuales se ponen en la fachada del órgano dispuestas en el canto del secreto principal en forma de artillería. En el mismo contrato también añade que esta novedad en ningún órgano se ha ejecutado, salvo en el órgano que ahora se ha fabricado en el convento de San Diego de Alcalá de Henares. Un instrumento que fue emblemático en su tiempo es el que proyectó Fray José de Echevarría para la Catedral de Palencia en 1688 y que concluyó su discípulo y compañero Fray Domingo Aguirre en 1691, tras la muerte de aquel. Junto a ellos encontramos ya a un joven oficial, Pedro Liborna Echevarría, que paralelamente hace pequeños trabajos en solitario en torno a la corte. Este instrumento palentino está dotado ya de una batería de lengüetas horizontales que va a ser típica del órgano medio castellano durante todo el siglo XVIII. Una lengüeta de 8 pies para ambas manos, una segunda lengüeta de 8 pies para la mano derecha que viene a reforzar la debilidad de los tiples, otra de 16 pies para la mano derecha que se complementa y contrarresta con la de 4 pies de la mano izquierda. Finalmente, una lengüeta de resonadores cortos que aporta un color nasal a este nuevo plano sonoro. El órgano de la Catedral de Palencia, cuya caja todavía podemos admirar hoy, tenía 2 teclados manuales, órgano mayor, cadereta interior y cadereta exterior. Resumiendo lo expuesto hasta ahora, el órgano más habitual en España durante la segunda mitad del siglo XVIII, el que poseían la mayor parte de las iglesias, era un instrumento de un solo teclado partido con octava corta y que se extiende por los agudos hasta el do5, re5 en la última parte del siglo. La disposición de cada una de las familias sonoras dependía en parte de las dimensiones del instrumento, en parte también de las costumbres de las zonas geográficas, pero en general poseía la columna más o menos completa de principales, flautado, octava, docena, quincena, decinovena, lleno, címbala, sobre címbala, algunas flautas, violón, tapadillo, cornetas, nasardos, la trompeta real interior y una batería más o menos generosa del tipo de la que ya se ha descrito en el órgano de la Catedral de Palencia.
Como ya hemos dicho, en las catedrales y colegiatas el órgano encontraba su emplazamiento en el coro bajo, en el centro de la iglesia. Esto propicia desde un principio el cierre del órgano con enormes puertas pintadas, tanto en su fachada principal como en su reverso. Ocurrirá así hasta la aparición de la lengüetería horizontal que imposibilitará esta práctica. Es entonces, a finales del siglo XVII, cuando empiezan a decorarse estas fachadas posteriores con una fachada muda en los primeros ejemplos y poco después con un flautado como el de la fachada principal, a la cual tratará de imitar en todo lo posible. Poco después llegará para esta segunda fachada la lengüetería horizontal y, en su caso, la segunda cadereta exterior, como ocurre en Sevilla ya en 1724. De esta manera, a lo largo del siglo XVIII, algunos instrumentos catedralicios llegan a poseer hasta 6 planos sonoros bien diferenciados: cadereta interior, cadereta exterior al coro, cadereta exterior a la nave, fachada con su batalla al coro, fachada con su batalla a la nave y caja de ecos en la parte más alta del instrumento. De nuevo, según la documentación conocida, el primer ejemplo de fachada trasera sonante será la que realizan José Beltrán y José Echevarría para la Catedral de Cuenca en 1696. 4 años después, en 1700, Domingo de Mendoza colocará un flautado de 13 en la fachada posterior del órgano que construye para la Catedral de Sigüenza. El modelo de la doble fachada sonante no deja de evolucionar a lo largo del siglo. En 1724, Fray Domingo Aguirre proyecta para la Catedral de Sevilla una doble cadereta de espalda. En 1742 es Pedro Liborna quien construye la doble fachada con batalla incluida para Salamanca y en 1755 en Toledo. Entre 1744 y 1749, Leonardo Fernández Dávila realiza para la Catedral de Granada los 2 órganos gemelos con cadereta exterior solo al coro, obra en la que participa como ayudante el joven Jordi Bosch. Este acomete a partir de 1779 la gran reforma del instrumento que Aguirre ideada para Sevilla en 1724. La culminación de esta fiebre constructiva son sin duda los 2 instrumentos gemelos que el conquense Julián de la Orden fabrica para la Catedral de Málaga a partir de 1780. Se trata de 2 órganos monumentales idénticos entre sí, de 3 teclados de 51 notas con octava tendida que manejan 7 planos sonoros cada uno y 107 medios registros. Las 2 siguientes diapositivas son dibujos esquemáticos del mismo órgano de la Catedral de Málaga que pueden dar una mayor claridad sobre la ubicación de los planos sonoros. El primero es un corte transversal del órgano y el segundo una visión del plano. Este es el panorama español de construcción de órganos en la segunda mitad del siglo XVIII, cuyo epicentro lo hallamos en Madrid. Sin duda, de todo el entramado de la organería madrileña, el fruto más importante es el órgano de la capilla del Palacio Real, que, por otra parte, es el instrumento histórico que en mejores condiciones se ha conservado hasta nuestros días. En 1755 se hace el encargo de construir un nuevo órgano para la capilla del nuevo palacio, cuyas obras aún no habían finalizado a Leonardo Fernández Dávila. Este plantea un instrumento en el que conjuga su idea de instrumento que ya había construido tanto en Granada como en Elche, con otras ideas venidas de Italia. Al finalizar 1759, el órgano estaba ya acabado, pero las obras de la capilla no, por lo que el montaje del instrumento tuvo que aplazarse hasta 1771. Al poco de comenzar, en el mes de abril, Dávila enferma y muere, designando a su antiguo discípulo Jordi Bosch como la única persona capaz de concluir la obra. Cuando Bosch llega a Madrid en 1772, han muerto los monarcas que encargaron la obra, Fernando VI y Bárbara de Braganza, y también Nebra, organista de la capilla. Posiblemente esto le da pie a, sin descomponer lo ya montado, replantear el instrumento según sus ideas, lo que explica que la finalización del órgano se demore hasta 1777.
Dávila había fusionado en su proyecto dos conceptos distintos de instrumento como son el órgano español y el italiano. Con Bosch entra en juego también un tercer elemento, el órgano francés, ya que la publicación del tratado L'Arme du facteur d'orgue de Dombes de Celler se deja sentir en algunas características del instrumento, como la voz humana a la francesa del primer teclado o los dos temblantes, suave y fuerte. Tal vez lo más relevante de este instrumento sea la impresionante gama sonora que puede generar, desde la potente y robusta lengüetería de batalla hasta los efectos casi imperceptibles de algunos juegos de la cadereta en ciertos puntos de la capilla. Entre los inventos aportados por Bosch en esta obra cabe destacar la flauta travesera del segundo manual, en la que el viento entra en el bisel como si procediese de unos labios humanos. La voz humana en eco del segundo, que está encerrada en una caja en forma de laringe, cuya apertura, manejada por el talón izquierdo del organista, se asemeja al aparato bucal humano. Otras novedades, como las entallas de expresión, la caja de ecos, que acoge todos los juegos en un mismo teclado, haciéndolo expresivo, la doble arca de viento, el aire de los llenos o la trompeta de doble longitud, que se adelantan en 60 años a las transformaciones que Cavaillé-Coll aplicará en un contexto histórico y estético muy distinto. Estas son, a grandes rasgos, las características principales que, a mi modo de ver, definen la singularidad del órgano ibérico como un instrumento con una personalidad muy acentuada, en la que la situación religiosa, política y social de los siglos de oro tendría muchas cosas que explicar. En principio, el órgano histórico en Galicia asume las mismas características que en el resto de la Corona de Castilla. Parece necesaria la realización de estudios históricos para intentar determinar si puede hablarse de cuestiones particulares de un órgano gallego, ya que son muy pocos los instrumentos que han llegado a nosotros en una situación que nos permita extraer conclusiones más o menos determinantes. Ahí están por el momento los trabajos de Marco Brescia o de Sergio del Campo sobre la escuela de Echevarría en Galicia y las varias catalogaciones que, como antes hemos estado escuchando, han estado funcionando en los últimos años. De estos pocos instrumentos históricos conservados, algunos ya han encontrado de nuevo su voz, como los de los monasterios compostelanos de San Payo de Antaltares y de Santa Clara, o el de Iria Flavia. Sin embargo, hay algunos que aún continúan esperando su momento y que por su estado de conservación y su interés musical e histórico urge recuperar. Tal es el caso de los órganos de San Martín Pinario, de la Colegiata de Xunqueira de Ambía, de San Vicente do Pino y de la iglesia de Regua de Monforte de Lemos, de los dos órganos de la iglesia de Vilanova de Lourenzá, el de Santa María de Valdeflores en Viveiro o el Echevarría del convento de Santa Clara de Allariz. Todo lo descrito hasta aquí, más allá de cuestiones estéticas o históricas, representa solo una pequeña parte del complejo funcionamiento de un instrumento musical que, antiguo o de nueva planta, necesita de los conocimientos, de la pericia y también del arte de quien puede dar sentido a todo ese entramado, el organista. Ser organista implica, como en cualquier otro instrumento, una complicada carrera condenada a no terminar nunca, con la frecuente compañía del frío, la oscuridad y la soledad reinantes en el coro de una iglesia, salpicada, eso sí, con la luz de Bach, de Correa de Araujo, de Franck o de Messiaen. Ser organista exige el conocimiento exhaustivo de 7 siglos de literatura musical y de una larga lista de pormenores que tienen que ver con su interpretación, desde la registración o la técnica que debe hacer sonar cada estilo musical hasta los problemas acústicos que conviven inevitablemente con cada órgano y con cada iglesia. A esto hay que sumar la preparación necesaria acerca del funcionamiento interno del instrumento que permita al organista resolver tantos problemas que de manera cotidiana surgen en el funcionamiento de una máquina tan compleja. Además de todo esto, cuando el organista se pone al servicio de la liturgia, tiene que manifestar una competencia litúrgica que le permita utilizar convenientemente sus conocimientos
en pro del desarrollo de aquella. Es, en palabras de Benedicto XVI, arte al servicio de la celebración. El mismo Papa emérito había dicho con motivo de la inauguración del nuevo órgano de la Alte Kapelle de Ratisbona: la solemne música sacra, con coro, órgano, la orquesta y el canto del pueblo, no es un agregado que enmarca o hace agradable la liturgia, sino un importante medio de participación activa en el culto. El órgano siempre ha sido considerado, y con justa razón, como el rey de los instrumentos musicales, porque retoma todos los sonidos de la creación y da resonancia a la plenitud de los sentimientos humanos. Además, trascendiendo como toda música de calidad la esfera simplemente humana, nos dirige a lo divino. La gran variedad de timbres del órgano, desde el piano al tonador fortísimo, lo hacen un instrumento superior a los otros. Es capaz de exaltar y expresar todos los ámbitos de la vida humana. Las múltiples posibilidades del órgano nos recuerdan, en cierto modo, la inmensidad y la magnificencia de Dios. Muchas gracias. Despois de darlle as gracias outra vez ao querido amigo Roberto Fresco, vamos a ter un ratiño de descanso.